Sujei, muy buenas tardes, un saludo a todo tu público, feliz de estar contigo. Oye, Lila, pues hoy queremos hablar de un tema que es complejo y a veces difícil de entender. Vamos a tratar de que se lo expliques de la mejor manera a los ciudadanos, porque pues cuando hablamos de leyes, de modificaciones, no entendemos muy a fondo hasta que llegan los especialistas y por supuesto no lo hacen entender. Diputados, pues prácticamente están viendo el tema de llevar a cabo la aprobación de un proyecto de modificación de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y pues esta es una iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por supuesto, ha generado una controversia por lo que representaría que se disponga por parte del Ejecutivo el poder reorientar los recursos a lo que él considera es una emergencia. Es correcto, Sujei. Pues mira, el 23 de abril el presidente envió una iniciativa justamente para cambiar y ajustar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en la Cámara de Diputados para reorientar ciertos fondos ya asignados y aprobados para el 2020 en el proyecto de presupuesto ejecutivo de egresos, ¿no? Egresos federal. Ha causado mucha polémica porque desde luego el pedir un cambio de estos es básicamente ir en contra o ir por encima de las facultades del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados, que tienen ellos la responsabilidad, aparte de la facultad de asignar y orientar bien la asignación del presupuesto de la nación. Ahora, muchas organizaciones ya han salido a quejarse al decir que básicamente por un tema de una pandemia no se puede pues violar la separación de poderes, ir en contra de la Constitución y de las facultades de la Cámara de Diputados por una cuestión de lo que el presidente está utilizando como emergencia económica. Ahora, emergencia económica, si bien lo trató de definir en la iniciativa que mandó, queda muy ambiguo cuál es la definición real de una crisis económica, de una emergencia económica, porque más bien no marca en términos reales cuál va a ser la temporalidad de esa emergencia, y aparte le daría una discrecionalidad al presidente de poder utilizar 617,000 millones de pesos dentro del presupuesto de egresos de la nación para utilizarlo para enfrentar esta pandemia. Entonces, evidentemente, hay muchos analistas, ya tuvieron un parlamento abierto el día de ayer para discutir esta iniciativa, y hoy ya el coordinador de Morena, Mario Delgado, salió a decir que no se va a llevar a cabo una votación para una sesión extraordinaria, ya que concluyó el periodo ordinario el día de ayer, porque él dice que tuvo una llamada con el subsecretario Gatell y que por términos de sana distancia y por medidas sanitarias no se pueden reunir la próxima semana para tener una votación en la comisión permanente, pero en realidad es que para que esta iniciativa pudiera establecer un periodo extraordinario requería de 2/3 de los votos de la comisión permanente, lo cual Morena ahorita tiene 24 a su favor, la oposición tiene 13 votos, y para tener estas 2/3 partes para realmente sostener un periodo extraordinario necesitarían 25 de esos 37 votos dentro de la comisión permanente. Entonces queda corto Morena por un voto y por ende no iba a suceder el hecho de que pudieran votar a favor de un periodo extraordinario, y están utilizando la excusa, obviamente, de que el subsecretario por medidas sanitarias les ha pedido que no se reúnan en las próximas 2 o 3 semanas, ya que viene el pico de la pandemia del 6 al 10 de mayo, Sujei. Así es, Lila. Sobre todo, pues hemos escuchado las voces de la oposición, de los diferentes partidos políticos, representantes de los diferentes partidos políticos, donde manifiestan que sí, efectivamente, ven en esta iniciativa de modificación a la ley el hecho de la opacidad, de que no se va a saber realmente para qué se va a destinar estos miles de millones de pesos. Segundo, que va a ser prioridad para el presidente y que no, porque al final del día pues caería en una sola persona la decisión. Y sí, ¿dónde queda esta autonomía de los poderes? Por lo que incluso unos llaman una violación al ejercicio, por supuesto, del poder legislativo.
Es correcto, o sea, en realidad lo que propone la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es posponer toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 proyectos que él considera prioritarios. Es decir, realmente sí sería un cambio y un reajuste tremendo al presupuesto de egresos de la nación y por eso también ha causado tanta polémica. Ahora, también es muy importante señalar, Sujei, que esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo y que todo el mundo está viviendo, está atentando contra los sistemas democráticos. O sea, esto no nada más se está viendo aquí en México, sino que por la vía democrática, utilizando mecanismos democráticos, muchos mandatarios a nivel internacional han tomado como pretexto esta pandemia para implementar medidas autoritarias que parecen democráticas para atender, según esto, una emergencia económica y obviamente lo de la pandemia del coronavirus. Esto lo estamos viendo con Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, que pasó en su parlamento porque gozaba de una mayoría de su partido para poder gobernar por decreto indefinidamente y así controlar a la prensa, ir en contra de sus opositores y tener todo el poder a su disposición con el pretexto de la pandemia. Lo mismo hemos visto con Netanyahu en Israel y esto se replica también en Turquía, en Rusia, en la India. Es decir, se está viendo que muchos mandatarios están aprovechando de la pandemia para implementar medidas autoritarias y para otorgarles aún más poder ante esta pandemia, y eso sí puede ir en contra de la separación de los poderes, de las instituciones democráticas. Es decir, aquí se puede ver un deterioro total de los sistemas democráticos si no se empiezan a cuidar este tipo de iniciativas. Y yo creo que por eso la oposición, como tú bien ya dijiste, ha salido a proteger la Constitución, dado que es una facultad del Congreso realmente asignar el presupuesto de egresos federal, y esta iniciativa completamente va en contra de todo el marco jurídico, y de hecho sería un retroceso jurídico el hacer y aprobar esta iniciativa. Mira, ni en 1942 con el presidente Ávila Camacho, cuando se aprobaron suspender ciertas garantías ante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en esos momentos el mismo presidente utilizó estos poderes extraordinarios cuando estaba México y todo el mundo envuelto en una guerra mundial. Entonces realmente marcaría un precedente muy peligroso para el futuro de México, y aparte le permitiría al Ejecutivo entonces replicar esta emergencia económica, no nada más este año, sino el que sigue y el que sigue, porque como todas las encuestas dicen y todas las calificadoras han publicado, esto va para largo, esto no nada más va a durar un año, y la economía de México va a sufrir en su monto más fuerte este año, pero desde luego que esto va a tener consecuencias a 2, 3 años. Entonces no se puede nada más aprobar y no tener reglas claras y no tener diagnósticos claros que se puedan evaluar, y que realmente hay una rendición de cuentas y transparencia para cómo se utilizarían esta redesignación de los recursos ya aprobados en el presupuesto, Sujei. Así es, Lila, no se ve claro para cuándo pues prácticamente vamos a salir de la pandemia. Sí, los especialistas dan algunas fechas, pronósticos, pero al final del día, híjole, pues el comportamiento de una pandemia no va enfocado a una fecha establecida por parte de los gobiernos, es de acuerdo al comportamiento incluso de la propia sociedad. Vamos a ver qué va a pasar, porque evidentemente sí está llamando mucho la atención y no debemos hacer a un lado este tema de este proyecto de modificación a esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, porque evidentemente, pues sí, yo insisto, se estaría violando pues prácticamente el ejercicio del poder legislativo, que es su chamba en el tema del presupuesto. Es correcto, y si bien se ha suspendido hasta el momento la votación en la comisión permanente para tal vez sostener un periodo extraordinario, pues esto se puede empujar y se puede otra vez retomar en 2 o 3 semanas. Y de nuevo, si bien han hecho unos cambios al dictamen que se hizo dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, protegiendo ciertos recursos como el Fondo Metropolitano, que contempla más de 3,000 millones de pesos para obras en 72 zonas prioritarias del país. Es decir, se modificaron ciertos artículos y provisiones de la iniciativa original que mandó el Ejecutivo, pero desde luego que aún en sí el aprobar una iniciativa de este modo, pues realmente atentaría en contra de la democracia mexicana, y como bien te digo, marcaría un precedente muy peligroso para el futuro de México. Y bueno, pues yo celebro hasta cierto punto que la oposición haya salido en contra de esta iniciativa, porque
más allá de colores, más allá de ideologías y más allá de partidos políticos, Sujei, esto es el sistema democrático de México y no se pueden ir deteriorando de esta manera las instituciones democráticas, las reglas democráticas, la transparencia, la rendición de cuentas y tener y mantener un poder ejecutivo con cierto balance de poder y también mantener las tres ramas de gobierno como en cualquier sistema democrático vigentes, fuertes ante esta pandemia. Entonces tampoco hay que utilizar esta pandemia como pretexto para ir deteriorando los sistemas democráticos, Sujei. Lilabet, te agradezco mucho esta aportación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo a todo tu público. Un abrazo para Lilabet, ella es una de nuestras